Y estamos en el aire. Bienvenidos a otra edición de Café en tiempos del COVID, aunque en este caso más que café es una pequeña infusión, porque, es tarde. Por la mañana había demasiado tráfico, así que no pude grabar. Pero bueno, vamos a ello porque hay varias cosas de las que quiero hablar. La primera cosa interesante de la lista es un estudio que ha encontrado anticuerpos monoclonales que atacan al coronavirus que causa el segundo SARS. ¿Qué es un anticuerpo monoclonal? Buena pregunta. Todos nuestros anticuerpos tienen dos partes, son moleculitas en forma de Y, y el palito de la Y es siempre el mismo, es la parte que usa nuestro sistema inmune para interactuar con los anticuerpos y, claro, si fuera siempre diferente, pues no podría interactuar bien. Así que esa parte es igual. Pero la horquilla, esos dos palitos más pequeños de la Y, son regiones variables. Hay muchos tipos de regiones variables. Cada célula que produce anticuerpos tiene esa parte del genoma, remezclada, por llamarlo de alguna forma, y entonces cada célula que produce anticuerpos produce variaciones distintas. Esto es muy importante para el sistema inmune, por supuesto, porque en toda esa variabilidad aleatoria que hay, tarde o temprano va a surgir un anticuerpo que ataca lo que sea que esté invadiendo tu cuerpo. Y en el momento en que se detecta que un anticuerpo está funcionando, lo que hace el cuerpo es clonar la célula que produce ese anticuerpo, clonarla. Y así, pues se producen muchos anticuerpos de ese tipo y uno se inmuniza contra la enfermedad. Total, que nosotros podemos aprovechar esto. Podemos criar células, podemos hacer que creen un montón de anticuerpos distintos, base y variables, y podemos probarlos con lo que nos interesa que maten, en este caso el coronavirus. Describí el proceso de forma un poco más detallada en un episodio de hace un tiempo que se llama Criando células contra el cáncer. Os lo recomiendo porque ahí lo explico con un poquito más de tranquilidad y de detalle. El caso, que es a lo que vamos, es que cuando conseguimos aislar un tipo específico, una célula específica que está produciendo un anticuerpo que nos interesa, nosotros también, de la misma forma que el cuerpo, clonamos esa célula. Creamos un montón de copias del mismo clon. Y por eso se llaman anticuerpos monoclonales, porque son todos el mismo clon de la misma célula produciendo ese tipo específico de anticuerpo. Pero bueno, a lo que íbamos. En este estudio se creó ADN que codificase las partes del virus que los científicos estaban interesados en atacar, y les metieron esos genes a células cultivadas, que por supuesto hacen lo que hacen las células y empezaron a crear copias de todas esas proteínas. Es curioso lo fácil que es hacer estas cosas. Hoy en día te venden kits de celulitas, te venden el bote y te venden todos los materiales que necesitas para meterles un gen. Tú pones esas células en un medio de crecimiento que les da toda la comida que necesitan, y esas células se dedican a hacer copias de la proteína que está especificada en el gen que les has metido. Es una cosa completamente maravillosa. Y es eso, son kits comerciales, no es una cosa que se haga en un laboratorio de científicos locos. Se pueden encargar por correo y te traen las celulitas. Maravilloso. El caso es que los científicos fabricaron un montón de copias de estas partecitas del virus contra los cuales querían crear anticuerpos. Pero ¿cómo crearon los anticuerpos? Pues lo que hicieron fue inyectárselo a ratones. Pero no cualquier ratón. Se los inyectaron a unos ratones especiales que están modificados genéticamente. La parte que no varía del anticuerpo, el palito de la Y, es de rata. No sé por qué no es de ratón, la verdad. No he conseguido encontrar por qué. Supongo que tendrán alguna razón, será más estable o lo que sea. El caso es que la parte invariable que estos ratones producen es de rata. Pero lo curioso está en la parte variable, que es de humano. Es el mismo tipo de parte variable que crean nuestras propias células del sistema inmune, solo que le hemos metido esos genes a un ratón y esos ratones crean esencialmente anticuerpos humanos. Así que les inyectaron estas partecitas de virus a los ratones, y los ratones crearon anticuerpos contra ellas, se defendieron, aunque realmente estas cosas no causan daño, seguían siendo moléculas extrañas en su cuerpo. Así que crearon, anticuerpos para defenderse de ellas. Los investigadores extrajeron sangre de los ratones y aislaron los anticuerpos. Con este montón de anticuerpos en la mano, lo siguiente que hicieron fue usarlos en pseudovirus. Habíamos hablado de los pseudovirus antes. Son como pequeños constructos moleculares que son partes del virus que nos interesa y otras partes de un virus inactivado. Eso quiere decir que funcionan como un pequeño objetivo de práctica. Tienen toda la pinta de ser ese virus, pero no están realmente activos. Así que básicamente lo que hicieron fue de forma masiva probar a todos estos anticuerpos contra estos objetivos de práctica. Y encontraron uno que funcionaba. Encontraron uno que neutralizaba el pseudovirus. Así que lo que hicieron fue copiar la parte de los genes que codificaban esta parte variable que habían encontrado del anticuerpo que funcionaba y la unieron a una parte que codificaba para el palito de la Y que usamos los humanos. Básicamente lo que hicieron fue cortar y pegar ADN hasta obtener un anticuerpo perfectamente humano, pero cuyas partes variables eran las que había fabricado el ratón, las que habían encontrado que eran capaces de neutralizar el pseudovirus.
Y de nuevo usaron este truco de meter el gen en células y que lo produjeran masivamente para hacerse con un montón de ese anticuerpo. ¿Y qué hicieron con un montón de ese anticuerpo? Pues lo probaron en cultivos celulares que estaban infectados con virus del SARS-1 y del SARS-2, tanto con pseudovirus como los que habíamos visto antes, como con los virus de verdad, los buenos, los funcionales. Y lo que encontraron es que este anticuerpo específico, el que habían encontrado, el que habían seleccionado de entre todos los que habían producido los ratones, era capaz de neutralizar ambos virus con mucha efectividad, y también ambos pseudovirus. Es decir, ese anticuerpo lo hacía todo. Y lo bueno es que ahora lo tenemos. Tenemos el anticuerpo, tenemos la información, tenemos el código genético para crear ese anticuerpo, y podemos usarlo, pues, o en laboratorios para detectar el virus, porque se pega el virus, o podemos intentar convertirlo en un tratamiento para gente que lo necesite. De nuevo, estudios prometedores, todavía necesitan desarrollo en humanos, pero vamos avanzando. La ciencia tiene sus ritmos. El siguiente que tenemos hoy también habla de anticuerpos, así que es una suerte que os tuviera que explicar lo anterior. Hace unas pocas ediciones de Café en tiempos del COVID hablábamos de la proteína ACE2. La proteína ACE2 es la que usa el virus, el coronavirus, para introducirse en las células. Hablábamos de que esta proteína ACE2 es una parte importante de un sistema de regulación de, entre otras cosas, de la presión sanguínea, y que uno de los posibles efectos, malignos, perjudiciales del virus era bloquear esta proteína y por tanto perturbar este sistema de regulación tan importante. En una de las publicaciones que habíamos visto que hablaba de la relación entre esta proteína ACE2, el virus y el sistema de regulación del que hablamos, que es el sistema renina-angiotensina, se sugería el usar proteína recombinante ACE2, una proteína hecha en laboratorio que fuera una copia de la ACE2 humana que pudiera introducirse en pacientes afectados por coronavirus con el fin de, por un lado, devolver los niveles normales de la proteína en sangre al paciente y, por otro lado, actuar como una especie de distracción para el virus. Hacer que se juntase con esas proteínas que tenía en sangre en vez de con las proteínas que están en la superficie de la célula, y con eso evitarían que entrase en las células y que infectase células y que se reprodujese. Un virus que se junte con una proteína AC2 que está en la sangre está de forma efectiva inactivado. En aquel momento la cosa quedó en una sugerencia, pero ahora ha salido un estudio que está tomándose esto más en serio. Y los investigadores en ese estudio lo que hicieron fue crear una proteína fusión ACE2, que suena increíble, ¿verdad? Bueno, pese al nombre espectacular, una proteína fusión es algo bastante sencillo. Consiste esencialmente en elegir una proteína de interés que nosotros queramos usar, en este caso por supuesto es ACE2, y pegarla a la parte invariable de un anticuerpo, el palito de la Y del que hablábamos antes. Pues básicamente de nuevo se crea un gen en el que tengas el palito de la Y por un lado y tu proteína justo al lado, así que se quedan los dos pegados cuando se fabrican. Pero ¿por qué? ¿Por qué necesitamos esta aberración, esta fusión de un anticuerpo y la proteína que nosotros queremos? Bueno, resulta que el cuerpo humano es un sistema bastante racional dentro de lo que cabe, y a medida que pasa el tiempo va degradando las proteínas. Si las proteínas no se fuesen degradando, las que tenemos en sangre, poco a poco se irían acumulando y al final tendríamos un auténtico caos. Así que entre los varios sistemas que tiene el cuerpo para degradar proteínas, cada proteína específica tiene una vida media en sangre. De media dura un tiempo y después de ese tiempo desaparece. Este es un factor importante a la hora de diseñar medicamentos, por supuesto, porque lo que queremos es un medicamento que aguante un tiempo en la sangre, porque si no tendríamos que estar medicándonos constantemente. Pues aquí es donde entra en juego el palito de la Y. El palito de la Y le da mucha estabilidad a una proteína, aumenta muchísimo su vida media en sangre, así que un truco bastante chulo que lleva usándose una temporada en bioquímica es pillar la proteína de interés que tenemos y pegarla al palito de la Y. Lo que se hizo fue básicamente lo mismo que en el estudio anterior. Se creó un gen que contenía tanto el palito de la Y como la proteína C2 y con un kit comercial se introdujo en un cultivo de células y se las puso a fabricar. Una vez con esta proteína de fusión fabricada, lo que se hizo fue probarla en un botecito en el que había copias de la proteína que usan los virus para meterse en las células. Estas proteínas que usan los virus para meterse en las células, pues obviamente son muy afines, tienden a unirse a esta proteína AC2 que tenemos nosotros. Así que era una forma de comprobar si realmente lo que habían fabricado funcionaba, y efectivamente funcionaba. Las proteínas del virus y esta proteína fusión que habían diseñado se pegaban y se quedaban pegadas. Así que este constructo, estas proteínas fusión, funcionaban. Además, para comprobar que esta fusión del anticuerpo y la proteína hacía lo que tenía que hacer,
Les inyectaron unas dosis a ratones y comprobaron que efectivamente esta proteína fusión duraba bastante en la sangre. Es todo lo que queríamos ver, todo lo que queríamos que esta proteína hiciese, ¿verdad? Pero faltaba una prueba un poco más de campo, así que hicieron algo parecido al estudio anterior. Usaron la proteína fusión para ver si podían neutralizar pseudovirus, creados para imitar tanto el primer como el segundo SARS. Y encontraron que efectivamente la proteína fusión era capaz de neutralizar de forma efectiva los dos. Bueno, a diferencia del otro estudio, en este solo lo probaron contra pseudovirus, no usaron virus reales, así que puntito menos para ellos. Pero lo importante es que esta proteína de fusión puede usarse para neutralizar los virus, así que quizá la podríamos introducir en pacientes. Pero hay un pequeño problema, como hemos dicho, la proteína C2 es parte de un sistema de regulación, y existe una preocupación razonable de que si agarras una proteína importante para el sistema de regulación, la modificas de forma que tenga muchísima vida media en sangre y pones grandes cantidades de ella a circular, pues es perfectamente posible que te cargues el sistema, porque obviamente estos sistemas de regulación se basan en un equilibrio de cantidades entre varias proteínas y varios compuestos, y si estás metiendo una proteína de las que se supone que están en equilibrio, que además va a durar un montón de tiempo en sangre, pues te puedes buscar un problema, o bueno, más bien buscar solo al paciente. Pero aquí es donde los autores del estudio se ganan el puntito más. Además de crear la proteína de fusión normal, crearon otra proteína de fusión en la que ACE2 estaba desactivada. Modificaron una pequeñita parte del gen que codifica por la parte de la proteína que se encarga de hacer normalmente el trabajo que hace esa proteína. Así que lo que tienes es una proteína que tiene la forma que tiene que tener pero está inactivada. Esta proteína, pese a ser un poco distinta, seguía siendo capaz de hacer lo que hacía la otra. Es decir, unirse a las proteínas correspondientes de los virus y por tanto neutralizar los pseudovirus en los que la probaron, de la misma forma que la proteína fusión con el ACE2 sin modificar. Lo bueno es que, por supuesto, al estar desactivada, si metes esta proteína en un paciente, no va a afectar al equilibrio de ese sistema. Bueno, en teoría no va a afectar al equilibrio de ese sistema. Y por tanto es una muy buena opción de tratamiento si se ve que funciona. Pero de nuevo, estas son cosas prometedoras, son cosas que se van descubriendo y por el camino estamos todos aprendiendo bastante biotecnología, que también está bien. Pero esto es solo una moleculita que han encontrado y la anterior también. Y aunque este tipo de tratamientos estilo anticuerpos monoclonales, proteínas de fusión, etc. ya se han usado otras veces con éxito, cada vez que haces uno nuevo tienes que probarlo primero con virus de verdad, no solo con pseudovirus. Luego tienes que probarlo en animales, luego tienes que probarlo en seres humanos y entonces ya lo fabricas masivamente y lo repartes. Así que todavía nos queda, pero la ciencia está avanzando sorprendentemente rápido. Es increíble la cantidad de buenos estudios y posibles tratamientos nuevos que están saliendo. No sabemos cuántos cuajarán, pero tarde o temprano esperamos que alguno lo haga. Y bueno, parece que ya llevo un buen rato hablando. Es que me pongo y no paro, pero bueno, lo que me quedaba por ver esta semana simplemente lo veré para la siguiente y os lo contaré también. Hay tiempo para todo. Así que eso, hasta la próxima y espero haber sido un poquito informativo.